Doctora Susana, muy buenas tardes. Bienvenida de manera virtual a la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Sí, buenas tardes a todos. El servidor José Luis, soy el moderador en esta tarde. Vamos a darle la bienvenida a usted y, por supuesto, Muchas gracias. Vamos a ceder el uso de la palabra a la magistrada doctora Angélica Quino Suárez, esa integrante de la Sala Mixta Centralizada de Leoncio Prado. Adelante, doctora Angélica. Muchísimas gracias. Doctora Susana Castañeda Otsu, muy buenas tardes. Ella es jueza suprema provisional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, quien el día de hoy muy gustosamente ha aceptado poder compartir sus conocimientos con nosotros, agradeciéndole ya de antemano, doctora, por su predisposición que ha tenido con el alto honor de tener nosotros, ¿no?, la Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado al celebrar su 8º aniversario de creación, de poder escucharle y compartir con toda la población el tema tan importante que está en estos momentos. Es un tema que nos lleva a todos a una reflexión, porque los casos de violación sexual a nivel nacional son muy sensibles y que nos está ganando, la delincuencia nos está ganando, y pese a que se han dado leyes ya muy drásticas, cadenas perpetuas, la gente no para. Entonces, el día de hoy va a ser un tema de muchísima importancia para que tanto los operadores de justicia y como la población en general que están escuchando, van a escuchar la disertación, tomen conciencia de lo que es y de lo que las penas que se están aplicando en estos tipos de delitos. Muchísimas gracias, doctora, una vez más, a nombre de la Sala Mixta de Leoncio Prado. Adelante, doctora. Doctora, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron en su oportunidad. Estuve en Huánuco para el Congreso Nacional de Magistrados, ahí nos vimos y ustedes me dijeron, conjuntamente con el doctor José Neira, para participar, y nosotros, por supuesto, con mucho gusto aceptamos estar con ustedes. Y bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo después de esos días tan bonitos que hemos pasado en Huánuco, discutiendo temas tan importantes para lo que es el despacho judicial, lo que es lo relacionado con la carga procesal, con el buen trato al usuario, etcétera. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Y como usted lo ha dicho, doctora, en efecto, en el caso nuestro, nosotros los jueces y juezas lo sabemos, tenemos 3 tipos de delitos que son los más frecuentes, ¿no? Y como estoy en la Corte Suprema, eso lo veo a diario. En primer lugar, tenemos los delitos contra el patrimonio, ¿no? Donde los robos con agravantes o con robos con el segundo párrafo del 189, que son también mucho más violentos que los del primer párrafo o los del tercer párrafo, que son con muerte subsecuente, vienen a ser delitos que se dan de manera constante. Y en segundo lugar tenemos los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Entonces ahí vemos que es por zonas, ¿no? Si bien es cierto el tema del delito robo con agravante está en primer lugar, hay lugares en el Perú donde se siente que hay mayor cantidad de hechos delictivos relacionados con delitos contra el patrimonio, como son, por ejemplo, la Corte Superior de la Libertad, el Lambayeque, el mismo Lima, Callao, Lima Sur. Pero cuando se trata de delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, vemos que son las zonas de la selva o de ceja de selva los que tienen el mayor porcentaje de número de casos que se nos presentan. Y en tercer lugar, los delitos contra la administración pública. En realidad ese es el gran número de casos que nosotros atendemos diariamente. Y en esta oportunidad nos toca hablar sobre, ya lo dijo nuestra compañera, que ha tenido el gran gusto de presentarme, y yo me siento muy contenta de estar acá, es el de delitos contra la libertad
e indemnidad sexual. Entonces, como en realidad el número de delitos contra la libertad e indignidad sexual son varios, voy a tocar los más importantes y creo que a partir del tipo base es lo más relevante y a partir también de la modificatoria, ¿no?, por la ley 30.838. Queríamos que sepan que en realidad, si nosotros abrimos el Código Penal, nos vamos a dar cuenta que las escalas punitivas han ido cambiando muchísimo a partir de las diversas leyes que se han venido dando, ¿no? Y fíjense ustedes, especialmente cuando se trata de los delitos de violación sexual de menores de edad, que ahora ya tienen su nombre correcto, que es delitos contra la integridad sexual, porque hasta antes de la modificatoria por la ley 30.838, les decíamos delitos de violación sexual de menor de 14 años. Ahora ya sabemos que son delitos contra la integridad sexual. Y cuando es mayor de 14 años, es delitos contra la libertad sexual. Entonces, fíjese, el tipo base es el artículo 170 del Código Penal. Y siempre nos han hablado del artículo 70 como aquel tipo penal que establece que el que con violencia física o psicológica o una grave amenaza, ¿no?, va a efectuar el acto sexual respecto de una persona que es un menor de 14 años a más. Pero la modificatoria de la 30.838 nos va a hablar ya de un entorno de coacción o de violencia, ¿no? Entonces, fíjense, la diferencia es fundamental. ¿Por qué? Porque ya vamos a incluir no solamente como elementos normativos del tipo la violencia o la grave amenaza, que era lo que siempre se había cuestionado, sino que ahora ya entra como un gran elemento del tipo el libre consentimiento. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que eso es correcto en el entendido que la libertad sexual es el bien jurídico que se protege, ¿ya? Y también hablan de un entorno que se aprovecha de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que se pueda presentar cuando se produce un hecho de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, otra característica que vamos a ver con la nueva ley es el aumento de las penas. Las penas pasan a ser no menor de 14 ni mayor de 20 años, tratándose del artículo 170. Una gran reforma que se dio fue, nosotros lo vimos, con la 30.076. Un momentito que me van a imprimir una norma. Vamos, una gran reforma se dio con la 30.076, pero la 30.838, que es la norma vigente desde el 2018, lo vamos a ver, ha introducido una serie de elementos que es importante que lo tengamos en consideración, ¿ya? Bueno, entonces fíjense, las penas van a subir ostensiblemente cuando hablamos del artículo 170, que es los delitos de violación sexual, cuando la menor tiene 14 años un día hasta muchos años más. Puede ser hasta mayores de edad. Pero eso lo diferencia del artículo 173 del Código Penal, ¿ya? Y miren, la ley 30.838, cuando te va a establecer que el consentimiento es muy importante, lo que tenemos que decir al respecto, que es evidente el impacto que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ya la Corte, en diversas sentencias, había establecido
que los tipos penales relativos a la violencia sexual, ¿no?, deben centrarse en el consentimiento. Ya no te piden la amenaza ni la violencia, sino que el consentimiento vendría a ser el elemento esencial en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y yo considero que esta posición es la correcta, porque es la más tuitiva, pues el bien jurídico que se protege es la libertad sexual, que va a ser entendida por el Acuerdo Plenario 1/2011 CJ 116 en dos sentidos. En el sentido positivo dinámico, como la capacidad que tiene la persona, generalmente las mujeres, que tenemos las mujeres o muchas menores de edad, de disponer libremente del cuerpo para efectos sexuales. Y el otro es el entendido, el otro sentido, en el sentido negativo pasivo, que es la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir. Recuerden ustedes cuando se dio la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, cuando se penalizó los actos sexuales consentidos a partir de 14 a 18 años, que tuvo que haber una demanda de inconstitucionalidad que declaró que esa ley era inconstitucional. ¿Por qué? Porque si hablamos de la libertad sexual como bien jurídico protegido, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que aquella persona mayor de 14 que mantiene relaciones consentidas, ¿no?, no deberían ser punibles. Así lo dijo el Tribunal Constitucional. Y ahora, en el mismo sentido, pero en una manera mucho más tuitiva para nosotros las mujeres, que no nos pidan, que no exijan de que se acredite la violencia o amenaza o la grave amenaza. ¿Por qué? Porque entendiendo que este bien jurídico es la libertad sexual, lo que te piden es el libre consentimiento. Y ustedes se van a dar cuenta que en casi todas las figuras que ingresan con la 30.838, siempre hay una mención al consentimiento. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a pasar acá a este punto donde la Corte Interamericana nos va a decir, en un famoso caso, que me gustaría que tomen apunte, el caso Angulo Lozada versus Bolivia del año 2022, donde te dice que solo se puede entender que hay consentimiento cuando éste se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona, ya sea mediante la anuencia verbal o porque dicho consentimiento se derive de un comportamiento evidentemente identificable con una participación voluntaria. ¿Ya? Entonces, cuando te dice en atención a las circunstancias del caso, lo primero que tenemos que hacer los jueces, los fiscales, los abogados, es ver el contexto en que se producen los hechos, cómo van a ser descubiertos, ¿no? Porque claro, la defensa también articula su propia teoría del caso. Y entonces acá para nosotros, y entiendo que para los fiscales, que son los que van a llevar a cabo la investigación, es fundamental tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, se puede tener un caso, ¿no?, que es muy usual, de las famosas denuncias tardías. Yo recuerdo que antes había una concepción equivocada, ¿no? Decían, si una persona denuncia después de 6 meses, 7 meses, entonces, como es una denuncia tardía, quedan dudas de que quizás lo que va a decir la mujer es correcto, es mentira, no hay prueba corroborativa, etcétera. Pero eso no es tan cierto, porque puede haber incluso una denuncia tardía de 15, 20 años, en la medida en que no se ha producido la prescripción ordinaria de la acción penal,
¿no? Donde una persona que ha sufrido una violación sexual la ponga en conocimiento de la autoridad. Y en la medida que esa declaración de la víctima cuente con prueba corroborativa conforme lo dice el Acuerdo Plenario 2/2005 CJ 116 y además tenga la, el medio corroborativo como es la pericia psicológica o una pericia psiquiátrica respecto de su testimonio, nosotros no tendríamos por qué, ¿no?, decir de que lo que ella está expresando no es verdad, ¿ya? Por lo tanto, miren, el contexto es muy importante, más aún ahora que te piden el consentimiento, ¿no?, como una categoría fundamental en estos casos. Bien, el artículo 171 del Código Penal establece el delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la incapacidad de resistir, ¿ya? Aquí no podemos hablar de consentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, el sujeto pasivo, ha sido puesta en una incapacidad, ¿no?, de resistir por parte del sujeto pasivo. Y en ese caso, ¿no?, la pena va a ser no menor de 20 ni mayor de 26. Si comparan esta pena con las anteriores, que se han ido modificando sucesivamente en cuanto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se dan cuenta que es una pena muy alta, ¿no? Muy alta, pero que hay una política, entiendo yo, de reprimir, ¿no?, estos temas, pero quedemos claro que la represión no solamente se da con penas altas, sino que la represión, ¿no?, evitar la comisión de delitos, viene también asistida de todo un programa preventivo. Por eso es que me parece que es muy interesante la, la idea que han tenido acá en Huánuco, en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ¿no?, la Sala Mixta de Leoncio Prado, que se encuentra de aniversario de haber organizado cursos donde, por lo que he escuchado, va también a participar la población. Yo creo que el tema preventivo a través de una educación es fundamental, no solamente para las mujeres víctimas de la comisión de estos delitos, sino también para los autores, porque nosotros estamos viendo casos donde ahora las penas son tan altas de que hay chiquillos de 22, 23 años, ¿no?, que mantienen relaciones sexuales con chiquillas de 13, de 12 años y medio, etcétera, sin saber de que eso es duramente castigado y van a pasar más de 30 años de su vida privados de su libertad, ¿ya? Ahora bien, quizás otro artículo que me tiene bastante relevancia y que ha sufrido, ya les dije, el 171 no tiene mayor modificación salvo el tema de la pena, pero el artículo 172 les va a decir algo que es muy importante, que está referido a también a prestar el libre consentimiento. Y nos dice lo siguiente, el 172, el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento, miren, por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental, o que se encuentra en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa, no menor de 20 ni mayor de 26. Volvemos al tema que estábamos hablando de la 30.838. Lo que estamos analizando es la 30.838.
¿no? De que acá la persona tiene que conocer, el sujeto activo conoce que el sujeto pasivo está impedido, así lo dice, ¿no? De dar su libre consentimiento. ¿Por qué razones? ¿No? Porque sufre de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir. El Código Penal no ha sufrido en este caso una modificación que debe darse cuando dice retardo mental. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza esa expresión médica de retardo mental, sino que de acuerdo a la Convención de las personas con discapacidad, el término que se va a utilizar es discapacidad mental. Y entonces ya no tiene un sentido médico, clínico, sino más que todo tiene un sentido social. Y ese es el contenido que se va a dar en el caso peruano cuando se desarrolla la Convención de las Personas con Discapacidad y en distintos aspectos del derecho penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, va a dar las distintas normas que van a cambiar este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando incluso algunos criticados, ¿no? Unos extremos criticados, cuando te va a permitir que para personas que tienen deficiencias por el CONEDE, que están establecidas, pueden tener puntajes que permitan, ¿no? Como una acción positiva que puedan llegar a tener igualdad de oportunidades como los tienen las demás personas, ¿no? Entonces ya saben que las acciones positivas, las acciones afirmativas, ¿no? Consisten en entregar, en que se va a tener que dar ciertas medidas que tiendan a buscar una equiparación entre las personas que están en condiciones, ¿no? De poder hacerlo respecto de otras que podrían tener ciertas dificultades, pero que necesitan tener, por ejemplo, la ley de cuotas en el caso de las mujeres en el ámbito político, ¿no? De que generalmente se ha estado acostumbrado a decir, bueno, vamos en la ley de partidos políticos, esta es la representación parlamentaria, pero se daban cuenta que mujeres participaban muy poco. Entonces no es porque participaban muy poco, nosotros somos el 52% de la población. Lo que pasa es que al momento de armar las listas, el número de mujeres era bajísimo. Entonces dicen, vamos a dar una ley de cuotas que permita que suba el número de mujeres y pueda tener una mayor participación política. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? En el caso de el retardo mental, que ya no se va a utilizar de esa manera, sino va a ser discapacidad mental y la interpretación que se tiene que dar es diferente. Una persona que tiene una discapacidad mental, pero que presta su consentimiento para tener una relación sexual, entonces resultaría que este tipo penal, el artículo 172, sería atípico, ¿ya? Bien, yo le voy a hacer llegar a la comisión que está a cargo de esta organización, de estos eventos tan interesantes, porque nos permiten conectarnos a nosotros los jueces y juezas de distintos lugares con nuestros compañeros de trabajo, con fiscales, con abogados, procuradores, la población, estudiantes de derecho. Se le va a hacer llegar algunos fallos que son importantes en relación a estos temas. Miren, y ahora viene el artículo 173 que se ha cambiado. Antes se llamaba violación sexual de menor de edad. De menor de edad, de menor de 14 años, ¿no? Y quizás el artículo 173 es ahora delitos contra la indignidad sexual, que es el término correcto, ha sido el artículo que ha tenido la mayor cantidad de modificatorios, ¿ya? Miren ustedes, vamos a tener en consideración, ¿no? De que si tenemos en cuenta la gran cantidad, ¿no? De leyes que se han dado, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
de que tenemos el texto primigenio del Código Penal, hablaba, ¿no?, de un acto sexual en agravio de un menor de menos de 7 años. Hablaba de 7 a 10 años y de 10 a menos de 14 años. Entonces, determinaban un determinado número de pena de acuerdo a estos delitos. Pero luego esto va a subir con la ley 26.293. He hecho un cuadro que es la ley del 14 de febrero de 1994, donde ya las penas van a subir, ¿no? Y también te sigue teniendo los rangos etarios, ¿ya? Cuando es menos de 7 años de edad, de 7 a 10 años y de 10 a menos de 14 años de edad. He visto que la señora Dina Guamaní levantó la mano. ¿Desea hacer alguna intervención? ¿No? Ya. Bueno, decíamos que había el texto primigenio, luego viene la ley 26.293, y vamos a ver que con el decreto ley 896 del 98, ya se va a introducir la cadena perpetua en el caso peruano. La cadena perpetua cuando el hecho se comete en un menor de 7 años. Ahí viene la cadena perpetua. Y luego siguen los mismos rangos etarios de 7 a 10 y de 10 a 14, donde las penas también van a ser elevadas. Luego hay un lapso que es la ley 27472, donde se elimina la cadena perpetua, pero las penas van a ser no menor de 20 ni mayor de 25, ¿no? Y también hay supuestos, ¿no?, donde se van a elevar las penas. Luego con la ley 27.507, y yo les estoy haciendo toda una historia para que vean cómo se han dado tantas leyes respecto del 173, que es el delito de violación de menores de 14 años hacia abajo. La cadena perpetua regresa con la 27.507 para los menores de 7 años de edad. De 7 a 10, no menos de 25 ni mayor de 30, ¿no? Y de 10 a 14, no menor de 20 ni mayor de 25, ¿ya? Y luego con la ley 28.251, ya estamos en el 2004, sigue la cadena perpetua, ¿no? Y siguen las penas también entre 25 a 30 y de 20 a 25 años, ¿ya? Pero lo que pasa es que con la ley 28.704, que ha durado bastante, ¿no?, ya vienen otros rangos etarios, ¿no?, referidos a, ya no va a ser 7 años, sino si la víctima tiene menos de 10 años. La segunda escala, si tiene entre 10 y menos de 14. Y la tercera, entre 14 y menos de 18. Ya quedamos que esta ley, la 28.704, en su tercer párrafo, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia del expediente 8/2012, proceso de inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional del 12 de diciembre de 2012. Para aquellos que están interesados, y yo creo que sí que es bueno darle una lectura, revisen por favor la 8/2012, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, la cadena perpetua se sigue manteniendo, con la ley 28.704, va a salir del ordenamiento jurídico la criminalización de conductas, ¿no?, respecto de personas de 14 a 18 años, en el entendido de que si son consentidas, son atípicas. Pero si media violencia o amenaza de 14 a 18, van a ser objeto de represión penal. Y en la misma sentencia del TC
se va a indicar la forma como los jueces deben proceder en esos casos, ¿ya? Luego viene una gran reforma, ya lo saben ustedes, para muchos delitos, con la ley 30.076, donde se reducen a 2 los rangos etarios de la víctima y sus respectivas escalas punitivas, ¿ya? Y vamos a tener de que sí hay cadena perpetua y siempre después de que se introduce la cadena perpetua van a haber supuestos que agravan la conducta y que están referidas al prevalimento. Si hay un vínculo de parentesco, si se abusa de la confianza, ¿entienden? Eso lo dice el propio Código Penal, ¿no? Por lo tanto, cuando se va a dar la ley 30.838, que es del 4 de agosto de 2018, entonces vamos a ver que se eliminan los rangos etarios. Ya no hay rangos etarios. Entonces, a partir del 2018, de agosto del 2018, de la vigencia de la norma, si un menor tiene 7 años, tiene 10, tiene 12, hasta 14, la pena siempre va a ser cadena perpetua. Siempre. Entonces, ya no hay posibilidad de poner penas de 20, 25 años, sino que siempre van a ser de cadena perpetua. Y no importa si eran enamorados, si, etcétera, porque el consentimiento, ¿no? No es válido cuando se trata de menores de 14 años. ¿Ya? Entonces, una problemática que se viene dando, ¿no? Es aquella que se presenta en los distritos judiciales de Lima Este y de Lima Sur, donde los jueces entienden, ¿no? De que ya no existe la circunstancia agravante del prevalimento, ¿no? Porque para los casos anteriores a la 30.838, porque dicen que la ley, esta nueva ley, ha suprimido las circunstancias agravantes. Y entonces la Corte Suprema me ha dicho que no, ¿no? Que la nueva ley no es más favorable. Por el contrario, es más gravosa, porque se ha intensificado la punibilidad. Las escalas punitivas son más altas y no se consideran los rangos etarios, ¿no? Entonces, era un caso de una niña de 13 años, donde el autor de la violación continuada era su padre. Entonces, él comete el delito durante la vigencia de la ley 28.704, que esa ley dice que cuando hay el vínculo de parentesco respecto de personas mayores de 10 años, corresponde la cadena perpetua. Pero ¿qué decía la sala de Lima Sur? Decía que no, porque como ahora hay 4 rangos etarios y ya no dice la norma el supuesto gravoso del prevalimento, ya no existe. No, pues, si ahora hasta los 14 años tengas o no prevalimento, la pena va a ser de cadena perpetua. Entonces, en ese sentido, se ha interpretado este artículo 173 del Código Penal, ¿ya? Y claro, como les digo, es una pena y es una ley que, claro, te va a dar una pena atemporal, ¿no? De la cadena perpetua, donde a los 35 años va a haber una revisión, ¿no? De la misma. Entonces, podemos afirmar, luego de esta pequeña explicación, que la ley 30.838 va a eliminar los rangos etarios que tenían todas las leyes anteriores. Entonces ahora, de 0, un día a 14 años, todos los que se encuentran responsables van a ser objeto de cadena perpetua, de una pena de cadena perpetua. Otro tema también que introduce la ley 30.838 es la imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal. Claro, a partir de esa fecha, agosto del 2018,
los delitos de violación sexual y los otros que indica la ley, porque también habla de trata de personas y otros delitos, van a ser imprescriptibles, tanto la pena como la acción penal. También en el aspecto procesal va a establecer la improcedencia de la terminación anticipada y de la conclusión anticipada. Es decir, que si una persona que ha cometido un hecho en agravio de una menor de 13, por ejemplo, y se quiere someter a terminación anticipada, ¿no?, en la etapa de investigación preparatoria o a conclusión anticipada cuando se lleva a cabo el inicio del juicio oral, según esta ley, no podría concederse. Sin embargo, esto ya ha sido interpretado, ¿no?, por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, por las salas penales de la Corte Suprema y por el propio Tribunal Constitucional, en el entendido de que si una persona desea someterse a la terminación anticipada o a la conclusión anticipada en este tipo de delitos, debe aceptarse y debe haber una rebaja de la pena. Es más, en la famosa sentencia plenaria que dio la Corte Suprema, ya hace mención, ¿no?, a la ley 30.838 y se plantea el supuesto de que qué pasará, por ejemplo, en un caso donde se tiene que poner cadena perpetua, pero esta persona ha cometido el delito en grado de tentativa o tiene edad restringida, ¿no?, o se somete a la conclusión anticipada. ¿Cuál es la pena que le corresponde? Ya se ha llegado a establecer que la pena que le correspondería es 35 años. Y en el acuerdo plenario 1/2023 se establece que la pena será de 30 años, ¿no? Por eso es importante que tengamos en consideración aquellas sentencias plenarias o acuerdos plenarios que haya emitido la Corte Suprema en relación a determinados delitos. Y en esto ha sido claro ya la Corte Suprema al respecto. También la ley 30.838 va a efectuar unas prohibiciones a la improcedencia, ¿no? Te dice, no procede, ¿no?, los casos de redención de la pena por el trabajo o el estudio. Es decir, no solamente modificas el ámbito sustantivo, Código Penal, el ámbito procesal o adjetivo, Código Procesal Penal o de procedimientos penales, porque hay casos en liquidación, sino también va a efectuar una modificación del Código de Ejecución Penal. Y ahí te va a decir de que en estos casos de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales no procede los casos especiales de redención de pena por el trabajo o estudio o los beneficios penitenciarios de semilibertad o liberación condicional. Es decir, que la norma es bien dura, porque si te están poniendo que un delito es imprescriptible, que no hay rangos etarios, que la pena es de cadena perpetua, además te está haciendo prohibiciones en materia procesal y en materia del Código de Ejecución Penal, ¿ya? Bien, miren ustedes, es bien importante considerar estos temas. Luego vienen otros delitos, pero como tenemos poco tiempo, hemos tocado los que más se dan, que son el 170, la violación sexual de una persona mayor de 14 años, el 171 y el 172, que ya hemos hablado, y el 173, que es el más renuente y que lamentablemente los casos se dan en el contexto del entorno familiar. Da muchísima pena decirles de que la gran cantidad de casos del artículo 173 no provienen de relaciones hacia afuera, ¿no?, sino que lamentablemente la violación se produce dentro del entorno familiar, dentro del entorno más cercano. Y entonces donde a ti te deben brindar protección como menor, es donde más bien te afectan en tu dignidad, en tu integridad, en tu libertad como persona, ¿no? Y claro, vemos casos muy tristes donde inclusive
Los menores les cuentan a sus padres, a su madre especialmente, y la madre no los escucha. Más aún cuando se trata de los padrastros. Lamentablemente, y eso también es algo que tenemos que considerar, ¿no? De que hay omisiones de denuncia, sino que como esto demora tanto la impartición de justicia, cuando llega ya no tiene sentido mandar a que se remitan copias. Pero hay mujeres que por tener a la pareja, al padrastro de los menores juntos, se callan y no hablan. Y estas menores lo que hacen es contarle a las amigas, contarle a sus profesores. Ahí es donde tienen un ambiente de confianza que les permita contar lo que viene ocurriendo. Pero en su entorno familiar, donde son agredidos sexualmente, no encuentran apoyo. Es más, estamos conociendo casos muy lamentables donde algunas madres entregan a sus menores hijas en prostitución. Y lamentablemente los fiscales no hacen nada, porque en esos casos tienen que denunciarlas, porque no se puede permitir que esos casos de violencia extrema sigan ocurriendo en nuestro país. ¿Ya? Bien, ese era un tema más o menos que quería comentarles. Y aparte, hablar de otro delito en el ámbito de los delitos de violación sexual e indemnidad sexual se produce, como son los establecidos en el artículo 176, que nosotros lo conocíamos como actos contra el pudor, y que con la ley 30.838 se van a llamar tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin libre consentimiento. Acá también volvemos a lo mismo. Estamos hablando en el 176, una persona mayor de 14, ¿ah? Porque si es menor de 14, ingresa con el artículo 176A. El 176, que está hablando de personas mayores de 14, ha tenido un cambio sustantivo. Ahí si ustedes se van a dar cuenta, donde dice el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el 170, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento, seguimos con el libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena no menor de 3 ni mayor de 6. Si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia, ahí le agreguen en el segundo párrafo los elementos normativos, violencia, amenaza, o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios, la obliga a realizarlo sobre la gente, sobre sí misma o sobre el tercero, ahí la pena va a ser no menor de 6 ni mayor de 9. Y luego hay otra modalidad agravada, donde dice en cualquiera de los casos previstos en el primero y segundo párrafo, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en el extremo mínimo y máximo si la víctima es mayor de 14 y menos de 18. Claro, porque el 176 está referido a víctimas mayores de 14. 176, lo que conocíamos como actos contra el pudor. ¿Ya? ¿Cuál es la gran reforma? El tema del libre consentimiento. Porque si pasados los 14 hay un libre consentimiento, la conducta también es atípica. ¿Ya? Bien. Y el 176A ya tiene su relación con los actos contra el pudor que conocíamos antes en agravio de menores de 14 hacia abajo, ¿ya? Ahí ya no te van a pedir, pues, que tú prestes tu libre consentimiento, porque se entiende que el consentimiento está viciado, ¿ya? Y aquí sí te van a pedir otros requisitos. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 170
realice sobre un menor de 14 u obliga a este a efectuar sobre sí mismo, sobre el agente o tercero, tocamientos individuos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena no menor de 9 ni mayor de 15. Y con el artículo 177 va a haber un gran número de agravantes respecto de estos hechos, que son las famosas formas agravadas que establece la ley 30.838. Y te va a decir que en cualquiera de los casos de los artículos 170, 171, 172, 173, ¿por qué no? Porque le está dando cadena perpetua, pues. Pasamos al 174, 175, 176 y 176A, las penas se van a agravar, van a tener un mayor quantum si el agente procede con crueldad, alevosía o para degradar a la víctima. Y en ese caso dice que se va a incrementar en 5 años en los extremos mínimos y en los extremos máximos. Pero también establece la posibilidad de que si estos actos producen lesión grave en la víctima y el agente pudo prever el resultado, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35 años. ¿Ya? Y otras más. ¿Qué pasa si los actos causan la muerte de la víctima? Ahí sí te va a decir que la pena es de cualquier, es de cadena perpetua. También va a agravar la conducta de los tipos penales descritos si cuando se utilizan medios audiovisuales, ¿no? Auditivos, porque algunos graban o lo transmite a través de la tecnología, cualquier medio tecnológico o de información, la pena se va a incrementar en 5 años. Se han conocido muchos casos también de personas que aparte de que tienen las relaciones sexuales, graban sin consentimiento, sin conocimiento de la víctima y lo difunden, lo suben a las redes sociales. Y entonces esa conducta es mucho más lesiva, porque aparte va contra tu honor, porque están poniéndolo en difusión a todas las personas que puedan acceder, o los pasan por las deep, ¿no? A las redes profundas, para que determinado grupo de personas tomen conocimiento de lo que viene ocurriendo. Y eso pasa como ahora la tecnología de la información, como el tema de las redes sociales, es un tema muy renuente, constantemente está pasando esto. ¿Ya? Y claro, ¿qué hacer en esos casos? La respuesta es aumentar la pena. ¿Ya? Y hay muchas más situaciones donde se va a determinar que las penas pueden ir siendo aumentadas en estos casos. Doctora, ¿cuánto tiempo tengo? No le escucho. Ya estamos finalizando con el término, doctora. Ay, qué pena. Ya. Había traído para ustedes unas líneas interpretativas de la Corte Interamericana referidas al tema, a este tema tan importante, porque una cosa es lo que te dice el código, cuál es el tipo penal, cuál es la pena, pero en realidad lo que hacemos los jueces y las juezas es que producido un hecho, hay un supuesto de hecho, ¿no? Hay una prueba que se tiene que actuar, que la va a aportar el Ministerio Público y lo va a aportar la parte que es imputada de la comisión del hecho, y nosotros tenemos que finalmente resolver, ¿no? Y entonces la Corte Interamericana, por ejemplo, ha establecido en sus grandes líneas que se debe evitar la revictimización de la víctima. Y por eso es que se promueve la declaración única de la víctima. Y en buena hora, porque nosotros nos damos cuenta que si la víctima declara ante el fiscal en cámara Gesell, ante los fiscales en cámara Gesell,
luego su preventiva, le exigen que vaya a juicio oral. Entonces, de todas aquellas cuestiones mínimas que pueda incurrir en una omisión, en una contradicción, se dice que no tiene verosimilitud interna. Por eso es que se ha dado el acuerdo plenario 2-2005, CJ 116, y se complementa con el 1-2011 para poder entender en su real dimensión cómo debe interpretarse la declaración de la víctima. Después también, como gran línea de la Corte Interamericana, se ha establecido que los delitos de violación sexual a los que agregamos contra la intimidad sexual se deben sustentar en la ausencia de consentimiento de la víctima y no en la fuerza física o la grave amenaza, que es la gran reforma que se dio respecto al artículo 170 del Código Penal y que es válida para los actos contra el pudor de mayores de 14 años, artículo 176, a los que nos hemos referido. También una gran línea, y que quizás en otra oportunidad con mayor tiempo podamos hablar, es la estandarización de procedimientos con base en perspectiva de género, que es fundamental no solamente para delitos de violación sexual y de indignidad sexual, trata de personas, feminicidio, ¿me entienden?, proxenetismo, etcétera. Protocolos específicos para responder a la violencia de género. También se ha establecido como una gran línea interpretativa que las autoridades deben actuar de oficio, incluso si las víctimas retiran sus denuncias. Y también que debe haber una reparación integral de la víctima, ¿no? Y claro, la Corte Suprema, a partir del acuerdo plenario 2-2005 y del 1-2011, más la jurisprudencia de la Corte, ha venido llenando de contenido todos estos temas especializados, no ya solamente sobre cómo debe actuar la policía, sino cómo deben actuar los médicos, los psiquiatras, las directivas, qué es una prueba periférica, cuál es la persistencia, cómo se debe medir la persistencia en la sindicación, y sobre todo también se está utilizando muchísimo todo lo que dice el Comité de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Ya saben ustedes que un gran instrumento contra la violencia de la mujer es la Convención de Belém do Pará, es la Convención Interamericana sobre la no violencia contra la mujer. Y ahí se ha establecido de que la declaración de la víctima es crucial y que por lo tanto no se puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales. Se trata de delitos clandestinos. También te dice algo que es muy claro: la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados, pero es necesario hacer lo posible para colectar esa información en el menor tiempo posible. Y también de que se debe entender que la ausencia de señales físicas, porque muchos dicen, no hay lesiones paragenitales, extragenitales, por lo tanto no ha habido violencia. Ya el Comité de Expertas te dice que entender la ausencia de señales físicas no implica que no se ha producido la violencia, ¿ya? Y es muy importante también que nosotros, cuando hagamos los juzgamientos con perspectiva de género, tengamos en consideración que se tiene que modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, el deber de diligencia de los estados, la no generación de impunidad, se plantean ahora para nosotros los jueces como uno de los retos más importantes que tenemos que asumir. Nosotros no entendemos cómo llegan casos de violación sexual de menores de 12, 13 años por situaciones mínimas con medidas de absolución. No, la verdad es que no comprendemos, porque si no se hace ese análisis bajo una perspectiva de género y bajo esa jurisprudencia que emitió la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde es claro en afirmar el valor de la declaración de la víctima y su prueba corroborativa, entonces nosotros no vamos a poder, en el ámbito de la cifra que llega al Poder Judicial, enfrentar estos casos. Yo les agradezco mucho por
por lo que me han escuchado y de repente estamos en otra oportunidad para poder seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Susana Castañeda, por compartir sus conocimientos en esta tarde con magistrados y historiadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. A continuación vamos a hacer el pase a la doctora María del Rosario Villogasilo. Ella es magistrada e integrante también de la Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado, quien estará como panelista en esta parte del programa académico. Adelante, doctora María del Rosario. Muchas gracias, José Luis. Gracias, doctora Susana Castañeda. En realidad, un gran honor para nuestra sede de la Sala Mixta y todos los participantes, contar con su presencia, con su oportuna intervención el día de hoy, que de manera muy didáctica y sistemática ha ido desarrollando todos los tipos penales en torno a los delitos sexuales, desde el artículo 170 hasta el artículo 176A, así como el 177 del Código Penal. En efecto, como su persona lo ha manifestado, es un recurrente la comisión de este tipo de delitos en cortes como la Corte de Huánuco, donde ciertamente los juzgados penales colegiados, que son los que se encargan del juzgamiento de estos delitos graves, básicamente alrededor del 70% de los casos que se ven son por lo general delitos sexuales, sean de violación sexual de menores o de delitos contra la intimidad sexual. Revisando las cifras que fueron extraídas del INEI, se tiene que hasta el 2023, de las denuncias que habían sido formuladas por delitos sexuales, 61.7% arrojan cifras de denuncias de violación sexual de menores de 18 años. Entre ellos, evidentemente, los menores de 14, como usted ha manifestado y muy bien lo ha desarrollado. Quisiera resaltar un aspecto que usted hizo referencia en minutos antes, respecto al principio de debida diligencia reforzada. Entendemos que estamos sujetos como Estado a la obligación internacional respecto a convenciones en torno a violencia contra la mujer, que esta es una forma de violencia que es ejercida en agravio de mujeres. ¿Cuál es su perspectiva de qué forma el juez debe proceder en el juzgamiento y sanción y efectos reparatorios en este tipo de delitos sexuales? Escuchamos, doctora. Sí, doctora, muchas gracias por sus acertados comentarios, doctora María del Rosario, que son muy oportunos para el tema que nos ocupa, y no nos equivocábamos cuando en la anterior oportunidad que nos encontramos en Huánuco, manifestaron que una gran cantidad de delitos que se veía eran los delitos de violación sexual, ¿no? Y los contra la indignidad sexual, como dice ahora la ley 30.838, que es la terminología correcta para menores de 14 años. Les decía que las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, ¿no?, tienen varios ítems, ¿no? Y uno de ellos es la debida diligencia, donde la Corte ha tenido oportunidad de constatar la forma en que los órganos que tienen que impartir justicia reciben las denuncias, ¿no? Por ejemplo, en el famoso campo algodonero, que es una famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constató que no quisieron recibir la denuncia, y acá en Perú lo mismo. Pasadas las 24 horas recién te reciben la denuncia, porque si la persona está como desaparecida, tiene que transcurrir un tiempo. Entonces ahí, en ese tiempo que transcurre, es donde puede pasar muchas cosas. Y nosotros hace poquito acabamos de ver un caso donde esta persona, el padre llega a ver a su niña y la niña se enfrenta a la madre. Y el papá le dice, oye, ¿pero qué ha pasado? Y dice, no, es que mi mamá me ha pegado, pero sin embargo no le pega al hombre por su padrastro, no obstante que sabe lo que él me hace. ¿Pero qué es lo que te hace? Y le empieza a contar que desde que tenía 8 años la violaba, ¿no? Le cuenta al padre. Entonces el padre va con la niña a denunciar. ¿Y qué le dice el policía? No, señor, no le podemos aceptar la denuncia porque el encargado no se encuentra, por ejemplo, ¿no? Y entonces tuvieron que volver al día siguiente. Pero si habláramos de personas pobres, de comunidades lejanas, que ya no van a volver, se genera impunidad. Entonces, él vuelve al día siguiente, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo esa parte para dar un mensaje a
a la sociedad de que ese no es el comportamiento de la policía, no debe ser, ¿no? De decirle, oye, vente el día siguiente porque acá no tenemos al personal. O que la fiscalía, por ejemplo, se demore tanto, ¿no?, en llevar a cabo una declaración de la víctima, que es la fundamental. Si se quiere evitar la revictimización y se promueve la declaración única, no voy a tomar pues una declaración de la víctima después de 4 o 5 meses. Peor si se ha dado en el entorno familiar, donde lo primero que van a hacer es tratar de influenciar sobre la víctima para que cambie su testimonio. Eso es clásico y lo vemos siempre, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es una diligencia en este tipo de trabajo. O, por ejemplo, cuando encuentran semen en la truza de la menor, lo envían a los laboratorios de la policía y terminan perdidos. Cuando se solicita el examen, la muestra llegó, pero no se sabe dónde se encuentra. Es que no puede haber una entidad que trabaje de ese modo tan informal, ¿no? Que no tenga ni siquiera un registro. Se tiene el oficio, se tiene todo, pero no hay resultado. Y entonces, claro, todas esas situaciones que venimos hablando generan impunidad. Y por eso es que ya el Comité de la CEDAW, que es de la Convención de la No Violencia contra la Mujer en el ámbito de Naciones Unidas, en una recomendación general que es la número 33, cuando habla del acceso de las mujeres a la justicia, nos pide un acceso con calidad. Pero yo lamentablemente veo a nivel nacional que ese acceso a la justicia muchas veces se da, pero no existe calidad. O hay tanta demora en resolver que hace poco vimos un caso escandaloso en una corte del país, ¿no? Donde estaban señalando una audiencia para un violador sexual para el año, creo, 2034, que fue un escándalo, que tuvo que hacer todo un escándalo la prensa para que después la señalen para diciembre de este año. O sea que sí se podía. ¿Cómo vas a poder poner un caso de violencia donde la niña, la prueba se pierde de inmediato, donde la niña está sujeta a tantas influencias por parte del propio entorno, lo vas a señalar en 7, 8 años? O cuando llegan los casos, llegan después de 10, 12 años. Las personas ya no quieren ni continuar los casos. Yo creo que, doctora, nosotros esta es una gran oportunidad que tenemos de reflexionar sobre lo que viene pasando con la justicia en nuestro país y hacer un compromiso, ¿no?, de trabajo, de diligencia, ¿no?, de un compromiso social, si es que queremos que estos temas de violencia contra la mujer vayan acabando, de unir esfuerzos en pro de conseguir esa diligencia de vida reforzada que nos pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo le agradezco mucho porque me ha permitido complementar con estas reflexiones lo que yo quiero transmitir en esta oportunidad. Finalmente, doctora, usted ha desarrollado en forma muy didáctica como manifiesto la ley 30.838 de agosto del 2018, y dentro de ello, ¿podría usted considerar que se trata de un cambio de paradigma, toda vez que ya se incorpora un medio comisivo contextual de ausencia de consentimiento, incorporado, entiendo, a través de la redacción de la norma, cuando señala pues que el aprovechamiento de cualquier entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento? Entonces pasamos no solo de que el acto es violento por el medio de ejercer violencia o grave amenaza para acceder carnalmente a la víctima, sino también pasamos ya a un entorno donde esta ausencia de consentimiento convierte en todo caso una relación sexual inviolenta. Entendemos entonces que a partir de esta ley se trata ya de un cambio de paradigma, toda vez que aún en los juicios orales se suele escuchar a la defensa técnica decir: el certificado médico legal no arroja lesiones paragenitales, extragenitales, ninguna evidencia física de que no habría existido un consentimiento. Entonces, a través de esta ley podríamos manifestar que se trata de un cambio de paradigma, doctora. Yo entiendo que es una de las... La ley 30.838 tiene aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, en el aspecto negativo yo no estoy conforme de que si una persona quiere someterse a la conclusión anticipada o a la terminación anticipada y lograr de que los procesos se resuelvan cuanto antes,
porque está aceptando su responsabilidad, no se le rebaje la pena. A mí eso no me parece correcto. Y en ese sentido, nosotros, la Corte Suprema ya se ha pronunciado, ¿no? De que sí procede que se le rebaje. Es más, el acuerdo plenario ya no es de 35, pone 30, porque es una forma de incentivar para que los procesos terminen y pronto. Y 30 años tampoco es una pena corta, es una pena de larga duración. Por ejemplo, no entregar otro tema de beneficios en el ámbito de la ejecución penal, sabiendo que tenemos un sistema carcelario hiperpoblado. También, yo no creo, ¿no? Si una persona se está comportando de una forma de vida y está realizando su estudio, su trabajo, si bien es cierto, no le pueden dar 1 por 1 o 2 por 1, pero 4 por 1, pero no quitarle todos los beneficios, ¿no? Por ejemplo, cosas de esas a mí me parece que no están correctas, pero sí estoy conforme con el tema del consentimiento. Y yo creo que esto ha significado un cambio de paradigma y, claro, muchos hasta la 30.076 te exigen la grave amenaza o la fuerza física, ¿no? La violencia. Pero otros tienen una interpretación ya más flexible, conforme lo dice la 30.838, que si ustedes escucharon, ese se ha dado en un caso de Bolivia, donde la Corte Interamericana ya te dice, no, lo fundamental en un tema de delitos contra la libertad sexual, o sea, mayores de 14, porque los de menores de 14 no necesitamos si tienen lesiones o no tienen lesiones. Los de mayores de 14 te piden la grave amenaza o la violencia hasta la 30.076. Y lo mismo para actos contra el pudor, el entorno de coacción, lo dice la norma. Creo que esto, respecto a lo que es el consentimiento, sí, para mí, constituye una de las innovaciones más importantes de esta ley de conformidad con la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.